Hola a todos, les habla Rey. Desde el hombre que pasó la mayor cantidad de tiempo encarcelado injustamente, hasta un grupo de adolescentes enviados a la cárcel durante 36 años antes de demostrar su inocencia, aquí hay 10 personas que fueron declaradas inocentes después de cumplir cadenas perpetuas. Número 10. Walter Ogrod. Walter Ogrod pasó 28 años tras las rejas antes de ser finalmente liberado de la prisión en 2020, cuando un juez de Pensilvania anuló su condena por el asesinato de una niña de 4 años. Obviamente esto es algo horrible. Imagínate pasar 28 años tras las rejas como un asesino de niños cuando en realidad no lo eres. Cuando salió, Walter tenía 55 años. Logró escapar de su condena con la ayuda de la misma oficina del fiscal del distrito de Filadelfia, que lo procesó en 1988. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, en 1988 los miembros del jurado de su juicio decidieron condenarlo por el asesinato de Barbara Jean Horn, quien había sido encontrada muerta dentro de una caja de televisión de cartón cerca de la casa de Walter en el norte de Filadelfia. No ayudó el hecho que Walter confesó el crimen. Sin embargo, los fiscales ahora creen que fue obligado a confesar falsamente. Fue gracias a evidencia de ADN encontrada en la escena del crimen, que se revisó a principios de 2020, que Walter finalmente fue liberado. En cuanto a la identidad del verdadero asesino, sigue siendo un misterio. Es posible que nunca sepamos quién mató realmente a esta niña inocente. Número 9. Richard Phillips. Conozcan al hombre que pasó más años tras las rejas que cualquier otro ser humano encarcelado injustamente en Estados Unidos. Su nombre es Richard Phillips y pasó 45 años en la cárcel por un crimen que nunca cometió. Cuando un juez finalmente lo declaró hombre libre, lo primero que hizo Richard fue ir a hacer compras. Según CNN, Richard se sorprendió al descubrir cuántos tipos diferentes de jugo de naranja se venden ahora en las tiendas de comestibles. Pero esta es solo una revelación con la que Richard tendrá que lidiar después de pasar 45 años de su vida aislado en prisión. Aunque su condena por asesinato fue desestimada por un juez en 2018, Philip ya tenía 72 años. Pasó la mayor parte de su vida en prisión por no haber cometido ningún delito. Esto en sí mismo es un crimen contra la humanidad. Pero ¿de qué se acusó exactamente a Richard Phillips? Como trabajador automotriz en Detroit en la década de los 70, Phillips fue acusado del asesinato de un hombre llamado Gregory Harris, que había sido sacado de su automóvil y luego asesinado a tiros en junio de 1971. Fue el testimonio del hermano de la víctima lo que llevó al arresto de Phillips. Al parecer, Phillips se había reunido con otro hombre llamado Richard Polombo en un bar para discutir cómo habían asesinado a Gregory Harris. Ambos hombres fueron condenados y Phillips fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No fue hasta 2010 cuando Richard Polombo, el otro hombre arrestado, finalmente le dijo a la Junta de Libertad Condicional que mató a Gregory Harris junto con el cuñado de Gregory y que se lo había atribuido a Phillips a pesar de que no tenía nada que ver con el asesinato. Luego tomó 4 años más para que se revelara la evidencia, e incluso más años después de eso, Phillips finalmente fue liberado. ¿Qué crees que se debería hacer para reivindicar a estas personas por su encarcelamiento injusto? ¿Qué tipo de reparaciones son adecuadas? Dime lo que piensas abajo en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho para ver otros videos increíbles como este. Número 8. Robert Dubois. Robert Dubois también pasó una cantidad sorprendente de tiempo tras las rejas por un asesinato que no cometió. El residente de Tampa fue a la cárcel por asesinato cuando solo tenía 18 años. Luego pasó 37 años tras las rejas antes de ser finalmente exonerado. Cuando fue liberado tenía 55 años. Pasó toda su vida adulta encarcelado por un crimen que no cometió. El juez Christopher Nash finalmente anuló la sentencia de cadena perpetua de Robert y eliminó su nombre del registro de delincuentes sexuales. Al parecer todo esto ocurrió cuando se supo que su condena ya no podía ser respaldada por las pruebas disponibles. Pero según Fox News, no había muchas pruebas contra Robert en primer lugar. Los fiscales habían basado todo su caso en un testimonio de una fuente poco confiable y una marca de mordedura. Fue la marca de la mordedura lo que finalmente envió a Robert a prisión en 1983 por el asesinato de Barbara Grams. Y también fue la marca de la mordedura casi 40 años después lo que finalmente lo liberó. Resultó que la marca de mordedura no debería haber sido suficiente para condenarlo por asesinato. La marca era muy poco confiable. Ahora se considera ciencia basura.
condenada, y en el transcurso de los casi 40 años tras las rejas, Robert mantuvo que era inocente. Todo esto lo ayudó a ser finalmente liberado, y con suerte podrá pasar los años restantes de su vida con una apariencia de paz. Número 7. John Thompson. El siguiente entre los encarcelados injustamente es John Thompson, un nativo de Nueva Orleans que fue arrestado injustamente por un robo a mano armada y un asesinato sin ninguna relación en 1984. Pero aquí es donde las cosas se ponen espantosas. Según el New Orleans Historical, los fiscales habían ocultado intencionalmente cualquier evidencia que sugiriera que John Thompson era inocente durante el juicio. Esto incluía evidencia de sangre que probaba directamente que John no era el hombre responsable del robo a mano armada. Debido a la exclusión de las pruebas, Thompson fue declarado culpable y condenado a muerte en 1985. Afortunadamente, solo un mes antes de que John fuera ejecutado en 1999, un investigador de la defensa descubrió la evidencia de sangre y la evidencia del encubrimiento. La condena fue anulada de inmediato y John fue retirado del corredor de la muerte. Pero a pesar de que salvó su vida, todavía estaba en prisión. Los fiscales tardaron otros 3 años en anular su condena por asesinato. Tuvo un nuevo juicio en 2003 y un jurado de Nueva Orleans tardó menos de 1 hora en absolverlo del asesinato por el que casi lo hubieran ejecutado. Thompson salió de la sala del tribunal como un hombre libre y probablemente más que un poco enojado con el sistema judicial. Número 6. Ricky Davis. Ricky Davis es otro hombre inocente que había pasado demasiado tiempo en prisión por un asesinato que no cometió. Después de pasar 15 años encerrado tras las rejas como una especie de animal, Ricky Davis finalmente fue liberado. Pero ¿qué le pasó a este hombre de California que lo dejó atrapado en una situación tan miserable? Se trata de técnicas de interrogatorio. Según ABC News, Ricky Davis fue condenado inicialmente en 2005 por el asesinato de Jane Hilton debido a interrogatorios increíblemente agresivos que llevaron a una confesión forzada. Los registros de 1999 mostraban que un detective instó a la novia de Ricky Davis a confesar hasta que finalmente lo hizo. Luego se presentaron cargos de asesinato contra Davis y su novia de entonces testificó en su contra, y Davis fue sentenciado a 16 años de cadena perpetua en una prisión estatal. Sin embargo, mantuvo su inocencia durante toda su sentencia. Solo fue puesto en libertad debido a nuevas pruebas que salieron a la luz. Las muestras de ADN demostraron que Ricky Davis era inocente, y desde entonces otro hombre ha sido puesto bajo custodia por el asesinato original. Número 5. Ricky Jackson. El premio al hombre que pasó la segunda mayor cantidad de tiempo en prisión por un crimen que no cometió es para Ricky Jackson, quien pasó 39 años en la cárcel por matar a un hombre llamado Harold Franks afuera de una tienda de conveniencia. Según la policía, un par de asaltantes le arrojaron ácido a la cara de Harold, lo golpearon, le dispararon varias veces y luego le robaron cerca de $425. Ricky Jackson estaba en otro lugar en el momento del crimen, pero eso no impidió que los detectives recolectaran declaraciones de testigos que afirmaban que Jackson estuvo presente en el crimen y que incluso disparó el arma que mató al hombre. Y aunque el testigo tembloroso no pudo identificar a Jackson en una fila de policía, Ricky fue condenado por el asesinato de todos modos. En 1975, Jackson y otros de sus amigos fueron condenados a morir en la silla eléctrica. En 1977, Jackson redujo su sentencia a cadena perpetua por un tecnicismo. Al año siguiente se eliminó la pena capital en Ohio. Luego pasó la mayor parte de su vida en prisión. No fue sino hasta 2011, cuando una revista de Cleveland publicó un artículo sobre la condena de Jackson y cuán totalmente ridículo e inverosímil fue el testimonio que lo condenó, que se comenzaron a hacer algunos avances para su liberación. Algunas personas muy especiales se interesaron. El testigo original detrás de la condena se presentó y anuló su testimonio en 1975. Y 3 años después, en 2014, los fiscales desestimaron los cargos contra los 3 convictos originales, incluido Ricky Jackson. Número 4. 3 hombres acusados. Esta increíble historia trata sobre 3 hombres de Maryland que pasaron 36 años juntos en prisión por un crimen que no cometieron en 1984. Alfred Chestnut, Ransom Watkins y Andrew Stewart eran solo adolescentes cuando fueron condenados injustamente a cadena perpetua por asesinar a otro adolescente de Baltimore. En 2019, finalmente fueron liberados de la prisión después de que un juez aclarara sus condenas y se retiraran los cargos involucrados. El juez del Tribunal de Circuito, Charles Peters, se disculpó con los hombres adultos, pero dijo que lo entendería si sus palabras no significaban mucho después de la terrible experiencia. Según NBC News, los 3 hombres fueron arrestados en 1983, cuando un niño de 14 años, llamado DeWitt Duckett, recibió un disparo en el cuello mientras caminaba a clase en su escuela de Baltimore. En ese momento, los 3 chicos se convirtieron en sospechosos inmediatos, y sinceramente, no se requirió de mucho para condenarlos. Esto se hace aún más perturbador por el hecho de que los informes policiales del momento de
del asesinato mostraban testigos que le decían a la policía que un sospechoso había matado al niño, huido del lugar, arrojado el arma y se había escapado. Pero las autoridades optaron por ignorar a los testigos y en cambio culparon al trío del asesinato. Sin embargo, el verdadero asesino nunca será condenado, ya que fue asesinado a tiros en 2002. Número 3. Walter Forbes. Imagínate ser liberado de prisión después de casi 40 años y luego enviado directamente a una cuarentena de COVID-19. Parece una pesadilla que cobra vida, y sin embargo, eso es exactamente lo que le sucedió a Walter Forbes de Michigan, cuando a la edad de 63 años finalmente fue liberado de la prisión después de haber demostrado su inocencia por el crimen que originalmente lo había llevado a la cárcel. Walter había pasado la mayor parte de su vida encarcelado y durante mucho tiempo había soñado con ser libre. Luego, en 2020, cuando Walter finalmente fue exonerado, el mundo estaba en medio de una pandemia. Fue liberado de la cárcel y luego enviado directamente a cuarentena, donde se vio obligado a pasar sus primeros días como un hombre libre, no estando tan libre. Es un poco irónico, pero al menos Walter ya no estará tras las rejas. En cuanto al encarcelamiento original, Walter fue condenado en 1983 cuando un testigo le dijo al jurado que él y otros 2 hombres incendiaron un edificio de apartamentos en Jackson, Michigan, matando al ocupante que estaba adentro. Por este crimen, Walter fue encarcelado durante 38 años. La condena no se anuló hasta que se presentaron nuevas pruebas que respaldaron los motivos para un nuevo juicio. Hubo una audiencia de 2 días, se presentaron nuevas pruebas y finalmente se declaró inocente a Walter. Número 2. Joseph Webster. Un hombre de Tennessee llamado Joseph Webster salió libre en 2020, después de pasar casi 15 años tras las rejas. En 2006, Webster fue juzgado por asesinato en primer grado por la muerte de Leroy Owens en 1998, después de que Owens fuera perseguido y asesinado a golpes con un bloque de cemento. 8 años después de la muerte de Owens, Webster fue obligado a ingresar a la sala del tribunal, donde un jurado de supuestos iguales lo declaró culpable, principalmente debido a un testimonio falso de un testigo que lo identificó directamente como el asesino. Joseph Webster fue luego condenado a cadena perpetua. Pero, ¿cómo se liberó? Todo fue gracias a una unidad especial formada en 2016 para revisar las condenas injustas. Webster fue el primero en solicitar la revisión de su caso, ya que mantuvo su inocencia durante todo su encarcelamiento. Pronto quedó claro que el testimonio de los testigos era mentira, y también había una grave falta de pruebas. Afortunadamente, la unidad pudo exonerar a Webster, y desde entonces se ha reunido con su madre y con sus hijos. Número 1. Luis Vargas. Luis Vargas cumplió 16 años de prisión luego de ser declarado culpable de violencia indecente contra 3 mujeres, todas las cuales habían sido víctimas del llamado violador de la lágrima. Pero aún después de ser acusado de crímenes tan inhumanos, Luis Vargas continuó afirmando que era inocente. Finalmente se acercó al proyecto de inocencia de California para tratar de anular el veredicto, diciendo que incluso después de ser arrestado se perpetraron más delitos que eran idénticos a los que le habían condenado. En esencia, era como si supuestamente arrestaran a un asesino en serie único, pero esos mismos asesinatos únicos continuaban sucediendo. Era obvio que Luis Vargas no lo había hecho. Al final fue algo bueno que Luis Vargas pudo conseguir un gran abogado. Sus abogados solicitaron una nueva serie de pruebas de ADN, y esto resultó en que Luis fuera liberado de prisión y absuelto de los delitos. Y si nunca has oído hablar del violador de la lágrima, es hora de que te des cuenta de este hombre peligroso en particular y aprendas a reconocer su apariencia única. Desde 1996, este villano ha estado vinculado a más de 30 agresiones sexuales violentas y despreciables en Los Ángeles. La razón del nombre es que el sospechoso aparentemente tiene un tatuaje en forma de lágrima que es extremadamente distintivo, pero quizás incluso más perturbador que Luis Vargas siendo encarcelado por un crimen que no cometió es el hecho de que se cree que el aterrador culpable sigue prófugo y es muy peligroso. Gracias por ver el video. Es difícil imaginar ser encarcelado injustamente durante tanto tiempo. ¿Cómo te sentirías si te pasara a ti? ¿Cómo intentarías recuperar tu libertad? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvides dejar un pulgar arriba, suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para ver otros videos interesantes como este.